¿Estás buscando algo que ver que trate sobre supervivencia extrema? ¿Quieres ver una película basada en hechos reales? ¿Conoces el caso del trágico accidente en los Andes? Pues estás de suerte porque Netflix agregó a su catálogo una adaptación del accidente ocurrido en los Andes en 1972. Acompáñame en este video y exploremos juntos esta nueva revisión del trágico pero esperanzador relato de los sobrevivientes del vuelo 561 de la Fuerza Aérea Uruguaya. En este video, como ya es costumbre, te daré mi opinión y, para saber si vale la pena verla, estaremos evaluando varios criterios y dando un puntaje a cada valor, para que puedas decidir si invertir o no tu tiempo en verla. Esto es, antes de gastar tu tiempo. La Sociedad de la Nieve es una película española dirigida y escrita por J.A. Bayona, basada en el libro homónimo de Pablo Bierzi, mismo que se basa en el documental homónimo de Gonzalo Arijón. Relata el accidente de vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972, en la que los sobrevivientes al siniestro tuvieron que hacer de todo para sobrevivir a más de 4.000 metros en un entorno hostil y extremadamente frío. La película fue estrenada en las salas de cine de Uruguay el 13 de diciembre del 2023 y posteriormente en España 2 días más tarde. Asimismo, se estrenó mundialmente el 4 de enero de 2024 en la plataforma Netflix, misma que produce junto a Bayona. Tiene una duración de 2 horas y 8 minutos sin contar con los créditos. La Sociedad de la Nieve es una nueva revisión de la tragedia que vivió el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972, misma que transportaba a un equipo de jóvenes deportistas del equipo de rugby All Christians Club, entre otras familias. Un total de 45 pasajeros. No es un remake de la película Viven, que por cierto, no es la primera adaptación, sino la más conocida. La primera adaptación al cine corrió a cargo del director cubano René Cardona, misma que es un poco más libre al haber salido 4 años después de acontecida la tragedia, y se puede deducir que es porque no se pudo obtener el permiso de los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, por lo que se optó por hacer cambios como los nombres y adaptar la historia en base a lo que se sabía. Por cierto, esta adaptación al haberse realizado en los 70s es más cruda, en el sentido de que la censura de la época era menos estricta. Aún así no roza el morbo, ya que la intención de la historia no es esa. En el caso del film Viven, de 1993, dirigida por Frank Marshall, producida también por él y su esposa Kathleen Kennedy, está basada en el libro Viven del autor Pierce Paul Reed. Este relato es más hollywoodense y con aires de película de aventuras y supervivencia. Aún así, el tono dramático y desgarrador de la tragedia en los Andes está ahí. No en vano era, hasta hace no poco, la mejor y más popular narración de los sobrevivientes del vuelo 571. A todas luces, La Sociedad de la Nieve podría parecer un remake de la película de Marshall o un upgrade con más presupuesto y con la tecnología actual. Pero, aunque podría parecer eso, la película actual de Bayona adapta la novela La Sociedad de la Nieve y también se basa en el documental homónimo de Gonzalo Arijón, que inicialmente se llamaba Náufragos, pero que en años recientes cambió a La Sociedad de la Nieve. Este cambio no ha sido a raíz de la reciente adaptación al cine de Bayona, sino por la novela de Pablo Bierzi, ya que encontré registros de ese cambio de nombre años antes del estreno del film, además de ser un nombre más acertado a las condiciones que vivieron los sobrevivientes del vuelo 571. He ahí también el por qué ambos títulos de cada película sean distintos a pesar de contar el mismo hecho, el de Marshall y el de Bayona respectivamente. Esta nueva película es una revisión que recoge hechos que también se relatan en el documental que hizo la BBC, por lo que es un relato igual de crudo. Los primeros minutos te ponen rápidamente en contexto de quienes iban en el avión, un grupo de jóvenes jugadores de rugby y otras familias. Este apartado es difícil de criticar por el simple hecho de que lo que se está contando es un relato casi fiel de lo que vivieron los 16 sobrevivientes del vuelo 571. Fueron más de 2 meses los que pasaron, y relatar todo eso en una película de poco más de 2 horas es una hazaña loable. Aún así daré mi opinión por cómo se adaptó. No creo que haya mucha gente que no tenga, aunque sea una noción básica acerca de este incidente, y digo incidente y no tanto tragedia, ya que si bien lo es, quiero ver el lado positivo y esperanzador que tiene la historia. Volviendo al punto, si uno conoce la historia sabe lo que pasa y cómo termina. No hay misterios o sorpresas. O no las debería de haber, pero en mi caso sí las hubo. Tal vez por cómo está contada esta adaptación y porque no tenía tan fresco el recuerdo de la anterior película.
Me gustó que nos dieran más contexto en los jóvenes, que incluso sirve como foreshadowing para lo que sucede más adelante. Hay vistazos breves pero efectivos de las familias y los motivos de su viaje a Chile. Ya dentro del avión hay un cuidado en los detalles y a la vez una exposición de información entre los personajes, que sirve para dar más contexto al espectador sin caer en el diálogo expositivo aburrido de otros films. Aquí es breve y efectivo, dura lo suficiente y sin darte cuenta ya estás siendo testigo del accidente. Bayona y su equipo retratan fielmente lo que se vivió arriba en las montañas, cómo lentamente los personajes se van deshumanizando y dejando a un lado la moral, lo ético y lo civilizado por sobre la supervivencia. Después de todo, el derecho más primordial es el de vivir. Todo este relato se va narrando con breves momentos de voz en off de uno de los pasajeros. Es un relato aterrador y desgarrador, pero a la vez muy esperanzador. No quiero contar más porque es una experiencia que creo que deben de verla, aunque ya la conozcan. Bayona y compañía hacen un trabajo más que sobresaliente. Le doy un 10. Al ser una adaptación fiel a lo que se vivió en los Andes, me es imposible criticar negativamente a las personas. Y es que en este caso no son personajes, son personas como tú o como yo que tuvieron que vivir una de las experiencias más duras de su vida, y es razonable y a la vez entendible cómo actuaron en esa situación y lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, llegando al punto extremo de cometer antropofagia para no morir de hambre. Y digo antropofagia y no el término canibalismo, porque si bien este primero es un tipo del segundo, obedece a otro carácter y situaciones. El canibalismo es un mecanismo que principalmente se da en los animales de forma natural. A veces es una conducta anormal causada por estrés o alguna enfermedad. Por su parte, la antropofagia se relaciona con rituales religiosos, ceremonias funerarias o, como en el caso de los sobrevivientes del vuelo 571, su supervivencia a falta de alimento. No me refiero a este acto como canibalismo porque ese término se presta a malas interpretaciones y porque también se ha ido dando un significado negativo a este término, cuando este no lo tiene, o por lo menos es discutible según qué situación. Regresando al punto en cuestión, aquí las personas actúan en base a sus creencias y también a cómo es que su mentalidad, moral y necesidades les orillan a hacer lo que hacen. En palabras de los sobrevivientes, fue una decisión tomada por necesidad extrema y respeto a los compañeros fallecidos. Juan Antonio Bayona, o J.A. Bayona para los amigos, hace un trabajo sobresaliente. Ya tuvo un acercamiento con películas acerca de catástrofes en la que los supervivientes tienen que hacer hasta lo imposible para sobrevivir. Pero uno se podría preguntar por qué hacer una nueva adaptación de este trágico hecho, y más aún si es que ya existe una que es muy recordada por lo bien hecha que estuvo. Y en algún punto antes de siquiera conocer algo de esta película pensé que sería un remake con un nombre distinto. Pero mi sorpresa fue grata. Está claro a estas alturas que no es un remake, sino una revisión más cercana a lo que pasó en ese accidente. Bayona hace un trabajo magistral, impecable en este film, de la mano del director de fotografía Pedro Luque. Toda la película es hermosa de ver, con planos que reflejan la escala de la montaña y lo pequeños que son los protagonistas, mostrándose casi como hormigas en la inmensidad de las montañas andinas. Bayona sabe encaminar la historia para que el tono sea el adecuado en todo momento. Hay momentos calmados que son el preludio para lo que va a pasar segundos después, como en el caso de una avalancha, y también se juega con lo contrario. Un momento triste e intenso se corta bajando el sonido para al instante poner una canción alegre. La cinta está llena de detalles como esos, como la transición de la desesperación de un personaje para mostrarnos en ese mismo plano su fallecimiento al día siguiente. El director español no tiene nada que envidiar a grandes de Hollywood. Tampoco creo que se le tenga que comparar, pero quiero agregar que se nota la madurez a la que ha llegado, ofreciendo un trabajo impecable y a la vez sentirse como un film entretenido al más puro estilo de grandes producciones del cine gringo. Me refiero, se siente como una película de autor y a la vez palomitera, sin que lo segundo sea algo negativo. Le doy un 10. Me sorprendió para bien de principio a fin. Es como una montaña rusa en la que solo es cuesta abajo. Pura adrenalina desde el inicio. Cruda, terrorífica, desgarradora, tensa, triste, pero sobre todo
reflexiva, emotiva y esperanzadora. Todo el reparto coral recae en talentos latinos, uruguayos y argentinos, algo que las adaptaciones anteriores no hicieron, y se agradece esa fidelidad para con la representación. Al ser una película con muchos personajes, el foco solo se centra en unos pocos para ayudar al ritmo. Se narra principalmente desde el punto de vista de Numa, y tiene cierta intención que sea él quien sea el narrador. Todos hacen un excelente trabajo. Sus interpretaciones son emotivas, te preocupas por ellos, y si no sabes nada de la historia, solo te dejas llevar por lo que les depara. La química del reparto se nota y cada uno de ellos tiene un momento destacable. Como dije, Bayona les da material para momentos tranquilos, así como los de momentos tristes, reflexivos y tensos. Le doy 9 puntos. Las actuaciones son muy buenas y solo se ven algo opacadas por el poco tiempo en pantalla, pero se entiende por la naturaleza de la obra y ya de por sí es una hazaña contar de manera correcta y acertada los más de 70 días que para los supervivientes debió de parecer eternos. Michael Giacchino se encarga de la composición musical para La Sociedad de la Nieve. Para quien lo conoce o tal vez no lo recuerda, hizo arreglos musicales para Ratatouille, Los Increíbles, Star Trek, Misión Imposible 4, The Batman, solo por nombrar algunos. Tiene un talento innato que se refleja en sus obras, y para este film hace un trabajo precioso. Si bien no hay temas memorables, no es que sea necesario para lo que se busca contar y transmitir, aquí Giacchino lo hace muy bien. Además del departamento de sonido, que me sorprendió bastante, sobre todo en la secuencia del accidente, en la que ayuda bastante a lo que vemos en pantalla. El choque de los pasajeros, el quiebre de huesos, el uso de la falta de sonido en momentos en los que se precisa de ellos, es más que destacable. Tanto el montaje como la dirección de sonido está muy bien hecha. Se sabe cuándo hay que usar tal o cual música o sonido, y se usa de manera efectiva como herramienta para el tono y el ritmo de la película. La producción está curiosamente mejor cuidada que la cinta de Marshall. Aquí hay más rigor en la representación exacta de la época. La dirección de arte, maquillaje y vestuario es excelente. Me gustó el detalle de cómo se va deteriorando la ropa y accesorios de los personajes, sumados a un buen talonaje y una paleta de colores que nos trasladan a los años 70, dan el pego por completo. Se grabó partes en el mismo lugar donde pasaron los hechos, el Valle de las Lágrimas. Si bien no se filmó ahí, los planos digitales que se sustituyeron en postproducción fueron tomas hechas de ese lugar. Se creó, previo a ello, un mapa en el motor gráfico Unreal Engine 5, con la que el director y su equipo pudieron planificar todo al milímetro. Se construyeron varios modelos de partes de avión para determinados planos y claro, uno que serviría principalmente para todo el rodaje, que es donde pasa todo. El trabajo de los stunts para las tomas del accidente son interesantes de ver en la película y también en el detrás de cámaras. En palabras de gente de la producción, se hicieron uso de muchas técnicas que al ver el trabajo final, uno no note las costuras y que se vea todo real, que la experiencia sea maravillosa. Tanto el apartado anterior junto a este son impecables. Incluso diría que al tener un presupuesto medio o mediano, y digo mediano porque 60 millones de euros para los estándares actuales realmente no es mucho, pero parece, o mejor dicho, hicieron tan bien su trabajo que pareciera que tuvo una inversión más grande. Les recomiendo ver el Behind the Scenes aquí en YouTube, en la que Bayona y su equipo dan más luces de cómo se hizo esta película. Esta película ya tiene un tiempo de haber salido en cines y festivales, y al escuchar de ella, por lo menos lo que sabía de la misma, me hizo creer que solo era un remake más, viendo la clara tendencia del cine actual por contarnos lo mismo otra vez y explotar nuestra nostalgia. Vaya que me equivoqué, y me alegro por ello. Así la sorpresa en muchos sentidos fue más grande. Como mencioné anteriormente, no tenía fresca la memoria respecto a lo que pasó y además lo que conocía de este evento era por la película Viven. Hasta esta película y la escritura de este guión, creía que el relato del 93 era lo más fiel posible. No es que no lo fuera,
solo que como ya comenté, se toma algunas libertades. Viven se inspira en el libro de Piers Porred, un escritor británico que relató los hechos con más distancia y dramatismo, centrándose en dos de los supervivientes, Canessa y Perrado. La sociedad tiene un tono más íntimo y emotivo, que explora la psicología, las emociones y los dilemas éticos de los personajes en medio de la tragedia. Viven tiene un enfoque más aventurero y épico, que resalta la acción, el suspenso y la determinación física de los supervivientes. La Sociedad de la Nieve rodó algunas de las escenas en el lugar donde se estrelló el avión, en el Valle de las Lágrimas, en la cordillera de los Andes. Viven se filmó principalmente en las montañas rocosas canadienses. Cada película cuenta la misma historia, pero desde diferentes perspectivas y estilos. Esta, al estar basada en el libro de Bierce, recoge los testimonios personales, anécdotas y reflexiones, y eso se nota en la película, siendo de los mejores momentos los más íntimos, dando un cierre que invita a la reflexión, no solo de la gente que vivió esa tragedia, sino de los que ahora somos testigos de ella. Me gustó y sorprendió mucho cómo Bayona narra este acontecimiento, mostrando no solo momentos dramáticos y crudos, sino otros en los que los personajes tratan de reír y no sucumbir a la locura, manteniendo siempre la esperanza, aún en los momentos en los que todo parece estar perdido. La misma no se pierde nunca. Podría hablar más de ella, pero los invito a verla, si aún no lo han hecho. Mi calificación personal es de 9. Me encantó bastante. Esperaba ver un relato ya conocido, y lo es. Pero como se cuenta, es una experiencia distinta aun si se tiene fresca la historia de Marshall. De todos modos, esta es mi apreciación personal. Lo que me gusta a mí, puede no gustarte a ti, y lo que no me gusta a mí, te puede gustar. Aún así, hago el desglose para aquellos que tienen cierta curiosidad en verla a futuro. Y díganme, ¿ya la vieron? Si ese es el caso, los invito a dejar sus opiniones en la sección de los comentarios. Ahora, sumando las calificaciones de todos los apartados, tiene una calificación promedio de 9.7. Y, según nuestro calificador, debes verla. Es un relato que ya se contó, pero que Bayona supo contar de manera más fiel. Es una historia desgarradora, cruda, tensa, triste, pero también emotiva, reflexiva y esperanzadora, que nos demuestra que el ser humano, a pesar de vivir momentos tan extremos y delicados, puede lograr lo que se propone con fortaleza y espíritu de supervivencia. Igual recuerden que esta es solo mi opinión personal, así que crea tu propia valoración. No te olvides dejar un like si te gustó el video, un dislike si odias la vida, y dejar un comentario. Yo soy el Kun, y nos estaremos viendo en el futuro.